Bueno, bienvenidos a la charla que va a dar la doctora León sobre Tras las huellas del pasado. A ver, la voy a presentar. La doctora Laura León es doctora y licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan, especialista en docencia universitaria de la misma universidad, con 27 años de ejercicio de la profesión. En cuanto a la docencia, es docente investigadora del Instituto de Geología Emiliano Aparicio, INGEO, como profesora asociada. Desde el año 2000 ejerce como docente del Departamento de Geología y de Biología, así como también ha colaborado en el Departamento de Geofísica de la Universidad Nacional de San Juan. Desde el año 2017 se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Cuyo, docente del Departamento de Posgrado, con el dictado de cursos de posgrado. Respecto a la formación de recursos humanos, dirección y codirección de tesis doctorales y tesis de licenciatura, dirección y codirección de becas de CONICET, codirección de 2 becas SIN, miembro evaluador de trabajos finales de licenciatura, de especialización, de tesis doctorales, concursos y becarios, evaluadora como miembro editorial, evaluación de proyectos de carrera de posgrado. Como gestión, ha sido directora del Departamento de Posgrado de la Universidad Nacional de San Juan por 9 años, llevando a cabo la gestión administrativa, económica y financiera del mismo y la acreditación de carreras. En cuanto a proyectos, ha sido directora y codirectora de diversos proyectos de investigación y extensión. Actualmente es directora de un proyecto de investigación de la Universidad de San Juan y codirectora de un proyecto de la UNCUYO, directora de un proyecto de extensión en San Juan. Publicaciones, ha realizado diversas publicaciones en el ámbito de la estratigrafía, sedimentología y trazas fósiles en congresos, reuniones científicas, revistas y capítulos de libro. Vamos a aclarar que las visiones, palabras e ideas vertidas por la disertante en este caso correrán por cuenta de la misma, no expresa bajo ningún aspecto toma de posición de la unidad académica. Vamos a compartir la presentación. Cualquier duda o consulta que tengan, les pido que la escriban en el chat y yo iré tomando nota, así al final hacemos consultas. A ver, ¿cómo hago para compartir? Ahí está, a ver, ahí va. Me dicen si se ve bien. Cualquier duda entonces la van colocando en el chat. Al final haremos las respuestas. A ver, ¿se ve bien? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder en este momento poder compartir una de las subdisciplinas por las cuales yo me desempeño hace mucho tiempo. Bueno, la idea de colocar Tras las huellas del pasado más que nada es porque es una disciplina que básicamente no se tiene mucho conocimiento. La próxima, Mariana. Bueno, esta imagen que puse, que es la inicial de la charla, es una imagen que nosotros tomamos en uno de los trabajos que realizamos en la Ciénaga de Huaco, en el Cretácico de la formación Ciénaga de Huaco, donde encontramos estas huellas de vertebrados. La próxima, Mariana. Bueno, el tema de esta charla básicamente está relacionada a un tema, a una temática, podría decirse, que todos conocemos en forma muy amplia, que es el tema de los fósiles. En realidad, básicamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de huellas? Tiene relación con el tema o con la disciplina de fósiles, básicamente, o con la paleontología, que es lo que en general solemos reconocer. Por ahí, bueno, hay mucha gente que cuando se le dice sobre la temática de paleontología o de fósiles, se imagina fósiles más que nada vertebrados, dinosaurios o grandes organismos. Sin embargo, bueno, tenemos que reconocer que también existen organismos muy pequeños, algunos de los cuales fundamentalmente aquellos que estuvieron en los inicios de cuando se generó nuestra Tierra y fue evolucionando. En los inicios de ella, muchos de ellos son los invertebrados, que eran los que más abundaban, y generalmente en ambiente marino. No sé si me das el rol de presentadora, podría ir marcando, Mariana.
No sé cómo hacer No. eso, Laura. Eh, No sé, si alguien bueno, sabe y me indica, bueno, no sé no hacerlo. importa, déjala ahí un Deja de segundito. compartirlo y que lo Ah, comparta Laura. Bien, bien, bueno, dale. Podemos hacerlo. ¿te parece? Veo si intento compartir, si Dejo, puedo compartir. Dale. ahí va, Perdón por dejo de esta, perdón por ahí está, esta, ¿y cómo tengo que compartir? Ah, acá. Bien. ahí abajo. Compartir. Se ve perfecto. Ahí. Se ve perfecto porque yo no lo veo. Se ve, Bien. pero no con forma de presentación, ¿no? Es como que se tildó la presentación. F5, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, les quería comentar que en realidad, bueno, la idea de esta charla básicamente, además de que incentivarlos o saber que existen los fósiles o la paleontología en general, como nosotros lo reconocemos, con la presencia de aquellos organismos muy grandes, como los grandes dinosaurios o algunos vertebrados, también existen aquellos otros organismos más pequeños, aquellos que nosotros reconocemos como invertebrados. Pero además de eso, mientras esos organismos estuvieron subsistiendo o viviendo a medida que evolucionaba el tiempo en nuestra Tierra, esos organismos, por supuesto, necesitaban realizar distintas actividades. Esas actividades son las que están relacionadas a las huellas que dejaron, que en realidad son las huellas de la actividad orgánica. Y está relacionada básicamente a la interacción que existe entre el organismo y el sustrato. En este caso observamos una imagen, arriba a la derecha, en el cual observamos una serie de estructuras originadas por vertebrados. Ahí mismo hacia la derecha, más abajo, observamos una... un segundo. Ay, perdón, me fui. Ahí mismo veíamos un tipo de estructura, que esa estructura es una huella originada por invertebrados. Estos invertebrados, a medida que interactuaban con el medio en el que se encontraban, realizaban una especie de perturbación en el sedimento. En algunos casos, esa perturbación nos permitió dejar un rasgo o un rasgo en el sedimento que implicaba una morfología que nosotros podemos reconocer, como en estas imágenes que nosotros estamos observando. Esos rasgos son las huellas que a medida que ha pasado el tiempo han pasado distintos procesos preservacionales y han subsistido a esos procesos preservacionales, nos permite a nosotros poder registrarlas, poder observarlas con el tiempo, cuando vamos al campo, por supuesto. Estas huellas en general nosotros podemos encontrar distintas denominaciones, las encontramos denominadas como trazas fósiles o bien como ignofósiles. Se encuentran abarcadas o reconocidas por una disciplina que se reconoce como ignología. En realidad la ignología es la ciencia que estudia la generación, la formación y las características preservacionales de esas huellas o estructuras biogénicas que fueron originadas por distintos organismos. Bueno, en este caso observamos distintos dibujos que me indican las características o cómo observar la morfología de distintas huellas que nosotros podemos encontrar. Tenemos distintos tipos, tenemos huellas de excavación, cuando el organismo excava en el sedimento y deja sus rasgos. Por ahí esas huellas o esas excavaciones las realizan en búsqueda de alimento o bien para realizar su propio hábitat o su propio lugar donde va a subsistir o coexistir con otros organismos. Algunas estructuras que nosotros encontramos también son estructuras de descanso, o como en este caso, que observamos en este caso esta huella de pisada originada por un vertebrado,
son huellas que son originadas en el momento que el organismo se encontraba circulando o caminando en su hábitat. Las huellas o las trazas fósiles, al igual que por ejemplo los fósiles, los cuerpos fósiles que encontramos, o al igual que ocurre en biología con organismos actuales, tienen una denominación. Esa denominación es lo que nosotros reconocemos como taxonomía. Bueno, las características taxonómicas, en el caso de las huellas de estas estructuras, nosotros necesitamos observar distintas características para recién poder decir o determinar qué nombre o qué denominación taxonómica tiene esa estructura. Bueno, existen muchas características. Dentro de esas características, algunas de las cuales pueden ser esa estructura. Observemos la imagen que encontramos a la derecha hacia abajo. Si esa estructura tiene algún tipo de pared, si esa estructura se encuentra en forma vertical o se encuentra en forma u horizontal, qué características preservacionales tiene esa estructura. Y todos esos rasgos nos permiten a nosotros poder determinar o definir o identificar taxonómicamente a la huella. Muchos ignólogos, o en general puede decirse que utilizan otros rasgos para poder definir o identificar las huellas o las estructuras. En este caso, les quería aclarar que básicamente lo que estamos observando es para huellas originadas por invertebrados fósiles, y estas características, como les decía, que suelen utilizar en realidad los ignólogos para denominarlas, pueden estar relacionadas a cómo se encuentra la estructura, o qué tipo de estructura originó el organismo, o bien cómo la encontramos preservadas. Esas características que nosotros decimos que encontramos preservadas se denominan características preservacionales. Y en realidad existe toda una serie de denominaciones o de definiciones que realizaron los ignólogos desde hace mucho tiempo para poder observar e identificar la huella en la roca. En ese caso, cada ignólogo se fija para hablar de forma preservacional. Sí. ¿Hola? Si esa huella o esa estructura se encuentra preservada por encima de la capa o se encuentra por debajo de la capa, o la encontramos internamente. Otra de las características que se utilizan por ahí para denominar en general a las estructuras son las características etológicas. La etología en realidad hace a la característica que presenta la huella, por qué fue originada. Y de acuerdo a eso es la denominación que tiene. Por ejemplo, tenemos algunas estructuras que los organismos realizan solamente para escapar a lo mejor de algún cambio que condiciona el medio en el que se encuentra el organismo. Ese tipo de estructura ha sido denominada fugignia, que en realidad es como una terminología de fugitivo, o sea, escapa. O bien estructuras denominadas también equilibrignia, que son aquellas originadas en la cual los organismos intentan mantenerse en equilibrio dentro de la cavidad que han originado. Otros organismos originan otros tipos de estructuras, por ejemplo las foraminifera, que son generalmente aquellas realizadas a partir de la búsqueda de alimentos. Bueno, hay distintos tipos, como vemos en este caso la etología de las estructuras, de acuerdo a la función que cumple la estructura, es la denominación general que les damos. En este caso, bueno, estamos observando algunas estructuras como esta, de cubignia, que en realidad es de descanso. Esta estructura que encontramos a la izquierda, arriba, reconocida generalmente como Rusoficus, generalmente son estructuras originadas por artrópodos.
algunos otros tipos de estructuras, como la que encontramos debajo de la otra, reconocida como de escape o fugignia, también se la denomina de escape generalmente. Y algunas otras estructuras que son denominadas de equilibrio. En este caso, aquí abajo observamos una estructura más que nada de nidificación y las encontramos ubicadas dentro del grupo de las calicnias. Esta estructura que encontramos acá es una estructura de alimentación y habitación del organismo. Este tipo de estructuras que encontramos aquí arriba más que nada son aquellas originadas por organismos que generalmente se desplazaban en el sedimento. Vuelvo a repetir que generalmente que todas estas estructuras que estoy mostrando han sido originadas por invertebrados. Bueno, una de las cosas importantes que existen en el estudio de las trazas fósiles o de la ciencia en general que estudia la icnología es que así como en muchas otras disciplinas existen ramas. Esas ramas, bueno, pueden estar dadas en este caso en dos partes. Una que generalmente la suelen tratar los biólogos y otra que generalmente la solemos tratar los geólogos, que intentamos hacer o estudiar algo relacionado a la biología, en el ámbito biológico podría decirse. Todas aquellas estructuras o huellas o trazas, como le queramos decir, realizadas en este caso por organismos en el pasado, o sea, aquellas que se encuentran fosilizadas, están incluidos dentro de la subdisciplina reconocida como paleoicnología. Y todas aquellas otras estructuras que nosotros encontramos actuales, que son originadas actualmente, se reconocen como neoicnología. En este caso, si nos fijamos a la izquierda, tenemos una estructura que fue originada. Esta foto fue tomada en el río San Juan, en las márgenes del río San Juan, en un ambiente donde, en un sector donde básicamente el agua se acerca en algunos momentos y en otros momentos no, pero en general suele estar cubierto con una pequeña lámina de agua. Esta estructura fue originada por hormigas. Una lástima que no pudiéramos fotografiar las hormigas, en este caso, mientras estaban realizando la estructura. Pero bueno, es una estructura sumamente moderna, es actual, y estas entrarían dentro de la subdisciplina de la neoicnología. Una cosa que quería comentar para la gente que por ahí no trabaja en el ámbito de la geología, es que es importante cada vez que nosotros hacemos una colección de muestras o un muestreo en el campo, o bien le sacamos una imagen o una foto a una muestra que tenemos en la mano, es importante colocar una escala. Generalmente solemos llevar escalas, pero bueno, esta imagen que les muestro que es nueva, podría decirse, es actual. En ese momento no teníamos una escala porque no íbamos en una salida de campo, sino en una salida de paseo. Se nos ocurrió colocar como escala una llave de la casa. Es importante siempre tener en cuenta alguna escala para colocar en las imágenes o las fotos que saquemos. Bueno, esta imagen que se las coloqué básicamente es para comentarles que, bueno, cada tipo de estructuras, ya sea por vertebrados o por invertebrados, tienen también como dos formas diferentes o dos subdisciplinas para el estudio de las mismas. En la Universidad Nacional de Cuyo hay gente que trabaja básicamente con vertebrados y creemos que también se dedican al estudio de las huellas de los mismos, de vertebrados, por lo cual, bueno, básicamente en esta charla no hago mucho hincapié en ese sentido porque no es tampoco el área temática en la cual yo trabajo personalmente. Estas imágenes que les muestro es un tipo de estructura en la cual hay algunas imágenes de campo y luego les he colocado una imagen tomada por un icnólogo o podría decirse realizada por un icnólogo quien intenta interpretar cómo se originan este tipo de estructuras. Generalmente quienes trabajamos en este ámbito no solamente trabajamos con estas huellas como para ir al campo y muestrearlas, sino que además también tratamos de obtener algún dato que nos sirva para hacer algún tipo de interpretación.
La importancia de la determinación de estas huellas o de estas trazas fósiles es poder realizar interpretaciones luego. Entre ellas, la más importante, por ejemplo, es la poder determinar el paleoambiente de formación de un depósito determinado. En este caso, bueno, estas huellas nosotros taxonómicamente son reconocidas como Soficus. Son distintas imágenes porque son de distintos lugares. Yo las he tomado de otros autores. Estas imágenes generalmente hacen hincapié o me definen o me identifican huellas originadas por búsqueda de alimentos. Generalmente los organismos que originan este tipo de estructuras se encuentran, son infaunales, se encuentran en un sector muy profundo dentro del sustrato justamente, y tienen un tubo por el cual ellos, el organismo viene por ese tubo y realiza el movimiento del sedimento justamente en búsqueda de su alimento. El icnólogo que estuvo trabajando con con los gráficos quería indicar fundamentalmente que las estructuras dependen, la generación de estos lóbulos tienen, por empezar, dos características esenciales. Primero, como un tubo principal, donde genera este lóbulo principal y luego genera estos pequeños lóbulos más pequeños que serían secundarios, que es cuando hace una remoción o podría decirse, una búsqueda más detallada del sedimento, una bioturbación que le llamamos nosotros en icnología, que es el movimiento del material justamente en búsqueda de su alimento. Bueno, una de las cosas importantes que existen en icnología, existen ciertos principios, de los cuales, bueno, yo les voy a hablar solamente de dos, porque esta temática es bastante amplia. Es que lo importante que podemos saber es que nosotros podemos tener una estructura, o huella, o traza, como le queramos decir, una estructura biogénica, o sea, que fue originada por un organismo, y que en realidad la forma de esa estructura nosotros no nos va a decir específicamente, en realidad las distintas formas que nos está mostrando esta estructura nos está indicando que el organismo tuvo distintas actividades dentro del mismo sedimento. En este dibujo nosotros observamos que el organismo, primeramente este artrópodo se encuentra descansando, son trilobites estos artrópodos. La estructura que origina es este tipo de estructura pequeñita, que es como esta que encontramos aquí abajo, reconocida como Rusoficus. Luego, el organismo comienza como a caminar. A medida que camina, origina este tipo de movimiento que queda expresado en el sedimento y que generalmente se reconoce como, es como una especie, nosotros le decimos como meniscado. Ese movimiento en el sedimento le denominamos meniscado. Este tipo de estructura tiene otra denominación taxonómica, se llama cruciano, que en realidad responde a otra actividad que desarrolló ese organismo. En realidad esa actividad se refiere al movimiento de ese organismo o la caminata. Ese organismo luego comienza, por ejemplo, a nadar y luego solamente camina con las puntitas de sus apéndices. Esa estructura que origina con las puntitas de sus apéndices, es este tipo de estructura que nosotros reconocemos como diplignites. Es decir, la denominación taxonómica es diplignites. Entonces, nosotros observamos una estructura completa, es una sucesión de estructuras de un mismo organismo que, bueno, primero se encontraba descansando, luego comenzó a nadar y luego comenzó a caminar y solamente dejaba el rastro o la huella de sus apéndices. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que un mismo organismo puede originar distintos tipos de trazas o distintos tipos de biogénicas que están de acuerdo, responden
al comportamiento que está realizando en ese momento. Eso es lo mismo que si nosotros comparamos con nosotros mismos, o sea, con las personas, o con los animales actuales, o los organismos actuales, exactamente lo mismo. Si el organismo de repente quiere caminar, y va por un lodo o por una arena donde se encuentra embebida en agua, deja un rastro. Y si de repente ese organismo comienza a nadar, puede dejar otro tipo de rastro. Si el organismo se alimenta, deja otro tipo de rastro. A eso se refiere esta imagen que les coloqué. Otro de los principios, yo solamente he colocado dos, pero les he colocado dos, y es que nosotros podemos encontrar distintos tipos de organismos que a lo mejor originan un tipo de estructura o de traza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En icnología no siempre podemos determinar o indicar qué organismo es el que originó la estructura. No es lo mismo a cuando yo encuentro fosilífero, que encuentro, por ejemplo, una caparazón, o encuentro un hueso de un vertebrado, y puedo determinar qué organismo es. En el caso de las trazas fósiles, en realidad no puedo hacer esa determinación. Hay estructuras que en realidad pueden haber sido originadas por distintos tipos de organismos. Si nos fijamos a la izquierda, aquí tenemos una estructura que taxonómicamente es denominada Scolito verticalis, y puede haber sido originada por inquietos o por crustáceos, o por raíces de plantas, o por insectos, o por algún otro tipo de artrópodo como arácnidos. Entonces, una de las cosas importantes es que las trazas a nosotros nosotros podemos encontrar una traza o una huella, pero no podemos decir qué organismo la originó. Una de las cosas importantes que no la comenté inicialmente es que las trazas tampoco nos dan una edad, una datación, como en el caso de los fósiles. Los fósiles sí nos sirven para hacer dataciones, para indicar qué edad tiene esa roca. Sin embargo, hay algunos tipos de ignofósiles o algunos tipos de trazas que sí han podido servir como para dar un tipo de datación. Por ejemplo, tenemos algunas estructuras como las que fueron identificadas en una época y que esa época tiene esa denominación, y la fauna también tiene esa denominación, se encuentran reconocidos a nivel internacional, dentro de tiene una datación o una edad específica, que son las huellas que originaron o que originó la fauna de Ediacara. Bueno, con respecto a la asociación ignológica, cada vez que vamos al campo y queremos obtener trazas fósiles o huellas, al igual que en paleontología en general, podemos recolectar o obtener muestras individuales de distintos tipos de estructura, pero para el momento de nosotros poder realizar determinaciones paleoambientales o determinaciones paleoecológicas, de por ejemplo cómo vivió esa fauna, nosotros necesitamos, o sea, no considerarlas en forma individual, sino considerar la asociación de trazas. Esa asociación de trazas en icnología nos permite a nosotros determinar una característica sedimentológica fundamental o muy importante, a la cual nosotros le denominamos ignofacies. Esas ignofacies tienen relación no solamente con las características batimétricas del medio en el cual se encuentra, sino también tienen relación con las características del sustrato, con las características del medio, con las características de salinidad. Si uno de esos parámetros cambia, ya es suficiente para que a lo mejor la mayoría de los organismos muera y esas estructuras dejen de ser, o sea, sean abandonadas prácticamente. Otra cosa importante que nosotros debemos saber, que al momento de originarse las trazas, primero tenían que vivir los organismos que las originaran.
En ese contexto, nosotros tenemos acá estructuras. Si nosotros observamos acá a la derecha, vamos a encontrar una imagen de biofacies. Esta la tomé de un texto realizado por Mangano Batois, quienes son básicamente para mí los etnólogos, uno de los matrimonios etnólogos más importantes de acá de Argentina, que trabajan en el exterior, básicamente. Y en esta imagen nosotros encontramos cómo observamos, básicamente está idealizado, cómo se encontrarían los distintos organismos y cómo originan sus estructuras. Tenemos organismos que se encuentran por encima del sustrato, tenemos organismos que se encuentran en el límite entre el agua y el sedimento, y algunos que se encuentran internamente dentro del sedimento. Esos organismos originan distintos tipos de trazas o de estructuras. Esos organismos, bueno, de acuerdo a la profundidad del sedimento, en el sedimento en el que se encuentran y la oxigenación que ellos pueden soportar, es la característica de la estructura que originan. Generalmente, bueno, muchas de las estructuras que solemos encontrar son aquellas faunales, pero que se encuentran en la interfase, podría decirse, o en el límite entre el agua y el sedimento, y algunas por encima del sedimento. Esa disposición de estos organismos generalmente se suele dar porque depende de las características tróficas del medio, es decir, está relacionada a la alimentación que tienen esos organismos. Hay organismos que, por ejemplo, son suspensívoros, que se encuentran adosados en el sedimento, pero solamente se alimenta de material en suspensión. Otros organismos que se alimentan solamente de lo que se encuentra en el sustrato. Entonces, bueno, de acuerdo a esas características, son los distintos escalones biológicos en los cuales se encuentran dispuestos esos organismos. Esos escalones nosotros también los vamos a observar preservados como trazas fósiles o como huellas de actividad orgánica una vez que vamos al campo. A esos escalones o esos niveles se les denomina escalonamiento, que en realidad el término verdadero es tiering. En castellano es En esta imagen les he colocado básicamente una imagen idealizada, también está tomada de Batois y Mangano, o Mangano y Batois, no recuerdo bien, en el cual ellos toman una imagen idealizada que en realidad la vamos a encontrar en la mayoría de los textos de etnología, y tenemos desde un ambiente continental, un ambiente transicional, plataforma, hasta un marino profundo. ¿Y qué características de ignofacies, que es lo que dijimos recién, que eran las características de trazas fósiles que nosotros encontramos, asociadas al sedimento, por supuesto, y a las parientales, de acuerdo al sector donde se han originado? Esta imagen que encontramos aquí es una imagen característica o idealizada, donde encontramos también ignofacies totalmente continentales. Algunas, como esta denominada de Mermia, que es característica de ambiente lacustre, coprinífera, como la que vimos que generalmente es asociada a donde tenemos aquellos de nidificación, y algunos otros que se encuentran en los sectores más bien someros del ambiente lacustre. Una de las cosas que en general, en forma como muy al pasar, les comenté recién, es en ignología o en el estudio de las trazas fósiles, no solo es importante poder describirlas y poder decir, tengo tal tipo de estructura, pertenece a tal tipo de ignofacies, sino que además lo importante de poder reconocer estas estructuras es poder hacer una determinación de características o parámetros que son las que los condicionan o condicionan que esos organismos puedan subsistir. Como por ejemplo el tipo de sustrato, si el sustrato es blando, si el sustrato es duro, las características de la energía del medio, si la energía, por ejemplo, si es muy alta o la energía es muy baja o moderada, la cantidad o contenido de nutrientes,
las características de oxigenación. La oxigenación es básica, es fundamental para que un organismo pueda vivir o coexistir en un medio, por ejemplo, marino. Las condiciones de salinidad, las características de tasa de sedimentación y la batimetría, que en realidad batimetría se refiere a la profundización que nosotros vamos teniendo desde los sectores transicionales hasta marinos profundos. Con respecto a lo de tasa, sedimentación y erosión, es fundamental porque nosotros, además de todas estas facies o ignofacies que estamos observando, existen un tipo de ignofacies que a nosotros, los ignólogos y a los sedimentólogos, nos permiten determinar cambios abruptos en las condiciones de sedimentación. Puede ser que tengamos a lo mejor un tipo de comunidad endobentónica que origina un tipo de estructuras ignológicas y de repente se produce una alta tasa de erosión, entonces la mayoría de esa comunidad, de los organismos que se encuentran en esa comunidad endobentónica, probablemente mueran y solamente sobrevivan aquellos que son más oportunistas. Lo mismo ocurriría si la tasa de sedimentación es mayor a la de erosión. Entonces, solamente sobrevivirían aquellos que son oportunistas y logren nuevamente subir en el ámbito de donde se está produciendo la sedimentación y logren ubicarse nuevamente, por ejemplo, en la interfase agua-sedimento. Otro término, y que a nosotros nos viene bien más que nada este tipo de terminología para las aplicaciones, es poder identificar la relación entre la textura y la estructura del sedimento originada por la presencia de esas trazas. Si yo tengo un solo tipo de trazas, bueno, probablemente a lo mejor hasta puedo identificar qué tipo de estructura tengo, puedo identificar la sedimentología y ya está. Pero a veces nosotros tenemos una cierta cantidad de estructura. A veces, bueno, podemos tener este tipo de escalonamiento, que es normal, y podemos identificar cada una de las estructuras en sí y poder darles un nombre. Es decir, tengo Sophikus, tengo condrites, tengo thalassinoides, Paleoficus, planolites, etc., por decir taxonómicamente. Pero a veces ocurre que esos organismos bioturban o remueven tanto el sustrato o el medio sedimentario que a veces nos resulta muy difícil poder reconocer qué tipo de estructura tenemos e incluso poder reconocer las características sedimentarias o sedimentológicas del sustrato. A veces se ve como una masa, como en este caso, bueno, en este caso no está bioturbado o no está removido. Pero hay algunos casos que se ve así como una masa y es totalmente directamente no nos permite poder reconocer las estructuras. Bueno, con respecto a este ámbito, solo quiero nombrarles, quiero comentarles, Tomás, no es el ámbito en el que yo me desarrollo. Básicamente, bueno, no les había comentado, pero trabajo como investigadora en el Instituto de Geología, justamente en trazas fósiles del Paleozoico inferior. Es decir, que solamente abarca las trazas de aquellos organismos que son invertebrados. En el caso de los vertebrados, las características son diferentes, la taxonomía también es distinta, la manera de poder determinarla. En general, quienes trabajan con vertebrados y quienes trabajan con las huellas de los vertebrados, generalmente hacen una medición, tratan de tomar de la estructura, hacen una medición de la estructura, qué características tiene, qué profundidad tiene y cómo fue, para poder determinar si la huella fue originada porque el organismo caminaba solamente o porque el organismo se asentó o se dispuso en ese sector solamente para venir a alimentarse, o bien si la estructura fue realizada cuando el organismo estaba, por ejemplo, escapando de algún otro predador o depredador. Estos organismos vertebrados también originan nidos. Los nidos suelen ser mucho más grandes que los que les mostré inicialmente, por supuesto, porque los que les mostré inicialmente eran originados por artrópodos, no sé, como por ejemplo avispas. Hay
Hay otro tipo de estructura, a ver si los vemos acá. Bueno, como les dije recién, en general estas rastrilladas que les suelen llamar ellos, suelen ser estructuras que origina un organismo, un vertebrado, o originó un vertebrado, cuando estaba caminando en búsqueda de alimento, por ejemplo, o solamente estaba caminando. Estas estructuras suelen ser, en ignología de vertebrados se les suele denominar ignitas. Esa es la denominación que se les da a estas huellas. La importancia de este caso, en este caso, es que por ahí, de acuerdo a las huellas, pueden incluso, en algunos casos, determinar hasta el peso del organismo, la altura, qué características poseía el organismo. Es distinta el estudio al lado de los invertebrados, que era lo que les mostraba recién. Bueno, acá tenemos distintos tipos de rastrilladas, de acuerdo a distintos tipos de vertebrados. Como les dije recién, de acuerdo a la rastrillada se puede determinar si la estructura fue originada solamente porque caminaban o porque se desplazaban corriendo, o bien, y además de eso, bueno, pueden determinar el peso y las características del organismo que la produjo. Otro tipo de estructura que yo no se las he nombrado, hay varias, pero esta probablemente es una de las tantas que hay, que son los rasgos o rastros digestivos. En general son las que han dejado aquellos grandes organismos, que son aquellos reconocidos que nosotros los denominamos en paleontología como coprolitos, que son las heces o materia fecal, que son endurecidas. En general, cuando se suelen cortar este tipo de estructuras, a veces pueden determinar hasta qué alimentación tenía el organismo que la produjo. En este caso nosotros vemos una estructura originada por se denomina arenicolite o arenicolite, que generalmente suele ser, toma el nombre o la denominación básicamente porque fue originada inicialmente por un organismo que se llamaba Arenicola marina. Estos organismos invertebrados suelen originar o dejar las estructuras en el otro sector, que se denominan, en este caso, no como en el caso de los vertebrados, se denominan pellets fecales. Bueno, acá tenemos, ¿para qué sirven las estructuras? En este caso, por ejemplo, en el caso de los vertebrados, no solamente nos sirven para determinar qué tipo de organismos vivieron en el pasado, porque, bueno, de acuerdo a la huella o la pisada, es posible identificar a veces al productor de este tipo de estructura, sino que además también, en este caso, permiten a veces poder hacer como una especie de, podría decirse, de árbol, en el cual nosotros vamos observando cómo fueron colonizando los distintos ambientes y cómo fueron progresando a medida que se produjeron las distintas etapas evolutivas de esos organismos. Otras de las aplicaciones, bueno, en este caso yo les he colocado muestras de invertebrados, nos permiten hacer determinaciones paleoambientales. La importancia de estas determinaciones paleoambientales es porque nosotros podemos definir a través de las características que posee la estructura, identificar si esa estructura pertenece a un ambiente continental o bien pertenece a un ambiente marino. En este caso todas estas son de ambiente continental. Algunas son de ambientes lacustres, otras son producto de la diagénesis, otras son huellas originadas en ambientes fluviales. Estas imágenes son tomadas del área de Puchuzún, donde estuvimos trabajando también hace un tiempo. También se pueden aplicar para hacer otras determinaciones que son muy importantes actualmente en el ámbito de la sedimentología y la estratigrafía, aquellos que estudian los estratos y que necesitan hacer determinaciones no solamente paleoambientales, sino también algunos cambios que se producen específicos y que a veces no están registrados en el campo, no los observamos. Fundamentalmente cuando estamos alejados del centro de una cuenca. En sectores donde existen grandes cuencas, o existieron alguna vez grandes cuencas, y probablemente
el límite entre dos unidades, a los cuales nosotros a veces estos cambios bruscos los denominamos discontinuidades. No los podemos observar si no estamos en el centro de la cuenca. Si estamos en sectores, en los costados, por ejemplo, vamos al campo, ¿de qué manera los podemos identificar esos límites? Los podemos identificar a través de la presencia de unas estructuras específicas que entran dentro de una ignofacies, características que nosotros las denominamos ignofacies sustratos controladas. ¿Por qué? Porque como les dije inicialmente, la paleoecología es muy importante. Si alguna condición del medio cambia, es suficiente para que los organismos mueran y solamente sobrevivan los más oportunistas. En este caso, esta ignofacies es la denominación de ignofacies de glossifungites y suele producirse o suelen generarse más que nada cuando se producen condiciones básicamente de presentación en un sector donde antes estaba cubierto por agua, fundamentalmente suele producirse a lo mejor una disminución muy amplia del nivel de agua y de repente existe una especie de pequeña exposición subaérea. Entonces este tipo de estructura se presenta. La importancia radica en que nosotros esas estructuras las podemos observar con una forma muy especial, muy específica. Estos gráficos que les he puesto a la derecha son gráficos tomados de testigos coronas, obtenidos de algunos pozos. Son muy utilizadas también en el ámbito de la industria del petróleo, porque nos sirven para identificar, como observamos acá, el cambio brusco entre un nivel y otro y la presencia de esa discontinuidad a partir de las características o los cambios en esas estructuras o trazas fósiles. Bueno, como les dije recién, también nos sirven otra de las aplicaciones para poder hacer estudios en el ámbito de la industria del petróleo o en el ámbito de la industria de la extracción de aguas subterráneas o de aguas en profundidad específicamente. ¿Por qué? Porque así como nosotros observamos que los organismos a veces van originando distintos tipos de estructuras en forma hacia el fondo del sustrato, muchas veces hay algunos colonizadores que son muy oportunistas y se reconocen como colonizadores multicapa en general. ¿Qué puede ocurrir? Que en un ámbito en el cual nosotros tenemos un sustrato que es sumamente impermeable, de repente puede ser permeable. ¿Por qué? Porque el organismo origina una estructura que traspasa de un ámbito permeable a otro ámbito permeable, atravesando su estructura a través de esa capa que inicialmente era impermeable. O bien también puede transformarla en una capa impermeable cuando el organismo origina una estructura que luego la reviste con una pared que incluso la impermeabiliza prácticamente. Bueno, vamos culminando con los ejemplos. Tenemos en todo el ámbito de la República Argentina, tenemos numerosos ejemplos. Recién les nombré a unos ignólogos por quienes yo tengo mucho respeto. Ellos fueron los primeros prácticamente que trabajaron en Mendoza. Creo que su trabajo final lo hicieron básicamente de licenciatura, lo hicieron en la zona de las cuevas, creo yo. Y ellos iban en busca de fósiles, de yacimientos fosilíferos, y se encontraron más que nada con trazas fósiles. Entonces, a partir de ahí comenzaron a dedicarse a esta temática. Bueno, algo similar me corresponde a mí, me pasó a mí, pero bueno, yo trabajé en precordillera. Estas imágenes son de otro sector, en el departamento de la formación Río Seco de los Castaños, en el sector sur de la provincia de Mendoza. Donde, bueno, hicieron un trabajo experimentológico y básicamente también las estructuras o huellas que encontraron que les permitió a ellos también hacer determinaciones paleoambientales. Estas huellas son tomadas por un colega mío de acá de San Juan, quien ha trabajado en las zonas de Ischigualasto muchos años y ha realizado, bueno, determinaciones de ignitas en las distintas unidades
de Ischigualasto, de los depósitos triásicos que encontramos en Ischigualasto. Entre ellos, bueno, tenemos algunas huellas de vertebrados, algunos cuerpos fósiles que han encontrado, y también la presencia de coprolitos, que como les dije antes, en algunos casos, si se los parte, se puede determinar hasta qué dieta o qué alimentación tenían estos organismos. Las huellas las tomamos nosotros en el área, en la formación Ciénaga del río Huaco, en Huaco, es un área natural protegida, donde encontramos estas huellas en un paredón vertical. Básicamente estas huellas son pisadas de vertebrados tetrápodos, cuadrúpedos, y algunas otras que creo que no están colocadas acá, que son de tipo aviforme, las encontramos en otro de los paredones. Y también encontramos algunas huellas o estructuras de invertebrados. Estas imágenes son más de un trabajo que realizaron en Neuquén, creo que es la gente, no recuerdo ahora, Ponce, Carmona y otros, que básicamente trabajan en la cuenca neuquina y que incluso han realizado una guía prácticamente de trazas fósiles de la cuenca neuquina. Estas imágenes que he tomado, las he tomado del Google. Son huellas halladas en la zona de Malargüe, en Mendoza, y que actualmente, bueno, son consideradas, son ubicadas en una zona, en un área natural protegida. Creería que en esta zona se encuentra trabajando la gente del laboratorio de paleontología, de ahí de la Uncuyo, porque ellos son básicamente los que estaban trabajando con algunos proyectos relacionados a la preservación de este tipo de huellas. Bueno, estas imágenes son también huellas de Argentina, fundamentalmente de la formación Puncoviscana en Salta, en el norte. Esta a la derecha es la tan famosa Oldamia, es una de las, son todas huellas muy antiguas, son la base, podría decirse, de nuestro cuadro geocronológico, son precámbricas o cámbricas. Bueno, estas huellas ya les mostré recién, son todas huellas de la zona de Puchuzum, cordillera frontal, de ambiente fluvial y ambiente lacustre. Bueno, estas imágenes son tomas de un trabajo que realizamos en la zona de Talacasto, en la parte media de la formación Los Espejos, donde las presentamos básicamente en un trabajo en la serie de correlación geológica. Bueno, ya estamos concluyendo. Estas imágenes que les puse acá están relacionadas básicamente a la actividad o al trabajo que hacemos las mujeres, básicamente en geología. En el caso mío particular, bueno, una agradecida a la vida de poder haber elegido esta profesión. Para mí es como combinar el trabajo con el placer. En estas imágenes he puesto a mi compañera de la vida, mi hija, desde siempre, y mi doctoranda. Bueno, les dejo acá mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda. Para aquellos que son jóvenes y que recién están iniciando la carrera es importante desarrollar estas temáticas. Esta es una de las temáticas. Es muy linda, tiene trabajo de laboratorio o gabinete y también trabajo de campo. Bueno, acá les puse algunos 3 o 4 ciencias bibliográficas que podrían decirse son las más importantes, pero hay muchísimas. Y un link de un video que está muy bueno sobre la observación de algunos ignofósiles. Bueno, ya muchas gracias. Laura, gracias. Muy bien, Laura, muy interesante. Gracias. Bien. Hay una consulta acá, un comentario de Jorge Torres, te lo paso. Bueno. Dice si se puede usar como indicador la metodología de evaluación del ambiente intraterreno de los organismos para ver la fragilidad ante explotaciones mineras o de otra índole, es decir, para explotaciones tipo fracking. La verdad que podrías repetirme la pregunta porque no comprendo bien cómo es la consigna. Claro, yo calculo que se refiere
Ajá, dice si se puede usar como indicador la metodología de evaluación del ambiente de los organismos para ver la fragilidad, a ver qué dice acá, claro, la fragilidad sí, puede ante ser del sustrato. explotaciones mineras o de otro tipo. Sí, sí. Ujú. Mira, dos cosas. Una de las cosas es que probablemente la presencia de trazas fósiles se puede utilizar básicamente para hacer líneas de base para que a lo mejor esa zona o esa área no sea explotada, fundamentalmente. Primero eso. Segundo, por ahí para hacer explotaciones mineras, no creo que a lo mejor un yacimiento fosilífero les venga bien. Sí, no creo que encuentren a lo mejor muchos minerales, pero bueno, creo que eso lo pueden resolver más que nada los mineros. Y con respecto al sustrato, sí, las estructuras no son buenos indicadores paleoambientales, por lo cual una de las características que nos determinan son las características del sustrato. Espero haber respondido y si no, bueno, cualquier cosa que él se conecte a mi correo y lo vuelva a preguntar. Claro, Jorge, cualquier cosa, si te ha quedado alguna duda. Acá hacen una observación, Rubén Cepeda dice que estuvo trabajando en un proyecto de paleoclima por medio de estalagmitas dentro de cavernas. Claro, pero ya no sería... no serían trazas fósiles, no sería relacionado, claro, exactamente. Sí Bueno, podemos si no hay más... Claro, lo que Sí, le sí, puedo perdón. decir, por ejemplo, como son carbonáticas, bueno, es un ambiente que a lo mejor en una de esas puede encontrar algún tipo de estructura o huella que esté relacionada o que al medio, al ambiente, en sí por lo que hay carbonatos. Pero las estalactitas o las estalagmitas no tienen nada que ver. Exacto, tienen otro, claro, otro origen. Bueno, yo creo que no hay más consultas, parece que no. Muchas gracias, Laura, muy interesante. Bueno, gracias a todos por participar. gracias a todos por participar también, por estar. Bueno, muchas gracias. Recordarles que a los que estén interesados en la carrera pueden ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la universidad y buscar algo de información referido a la carrera. Así que los invitamos a visitar la página. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muy interesante lo tuyo. Y Muchas gracias. gracias. Gracias, Laura. Bueno, gracias. José, Laura y Gabriela, les pido que se queden unos minutos después de terminar. Bien. Y Javier, si podés también. Tomate un vasito de agua, Laura. No has tomado ni agua, has Ya lo hablado. tengo. Ah, bien. Tenía Bueno, miedo muy que lindo. se me secara el agua. Muy lindo, Lau. Muy interesante, me gustó. Sí, tiene que gustar. Es como la paleontología, ¿viste? Hay gente que no le llama. Pero bueno, creo que lo más importante es como que radica en ver la utilidad más que nada, ¿viste? Nosotros ahí, bueno. tenemos que apuntar a divulgar la ciencia, que la gente conozca Sí, lo sí. que estudia un geólogo. Así que es